¿Realmente piensa Dios en ti? ¿Realmente Dios piensa en mí? ¿Qué tan seguro está tu corazón, mi corazón, tu pensamiento o nuestros pensamientos de que Dios está realmente pensando en usted o en mí? Porque muchas personas en el mundo se sienten solos, se sienten solas, tristes, algunos desamparados, desamparadas. Muchos son los que piensan, nadie piensa en mí, nadie se acuerda de mí, porque están tan solos, tan solas, olvidados, olvidadas, quizás ya sea por sus hijos, que tanto lo cuidó, que tanto lo ayudó, que tanto lo sacrificó, o quizás también por sus esposos, que entregaron su vida, entregaron su juventud, entregaron todo, o sus esposas, o por algunos padres quizás también que han abandonado, o amigos, o familiares, o quizás también la sociedad. Lamentablemente estamos viviendo esos tiempos difíciles. Hay mucha gente que están solos, no saben qué hacer, no saben a quién acudir, no saben ya qué más pueden hacer. Y están tomando decisiones terribles. Matrimonios, he escuchado, mujeres ahorcándose, hombres matándose, o quizás algunos ministros en otros países no saben qué hacer. Lamentablemente buscan la manera de ahorcarse o otros medios para lamentablemente terminar con esta vida. Y precisamente a esas personas, o a ese hombre, a esa mujer, quizás en algún momento de tu vida ha pasado eso, o quizás estás pasando por ese momento. Me quiero dirigir en esta mañana, quiero dar una palabra de parte de Dios a esas personas que se sienten solos, solas, como dije antes. Quizás tuvieron 4, 5, hasta 6 o 10 hijos, 8 hijos. Pero al pasar los tiempos, los hijos se han ido, ya no están. Y sienten tristes, abandonados. Quiero dirigir a esas personas, quizás está con una enfermedad incurable y no sabe qué hacer. Quiero dar este mensaje de la palabra de Dios. Quizás conoces la palabra del Señor, quizás has escuchado de la promesa de Dios, pero quizás la fe se ha menguado, quizás careces de la fe o de la seguridad, y quizás de la misma circunstancia te ha llevado a dudar y crees que Dios también te ha abandonado, o piensas que Dios también se ha olvidado de ti. Pero quiero decir en esta mañana, Dios siempre está pensando en ti. Lo lleva en su mente, en su corazón. La Biblia dice que Él, en el libro de Jeremías hablando, dice que Él tiene pensamientos buenos. Hoy daré algunos textos donde verdaderamente Dios piensa en ti, aún en medio de las dificultades o las adversidades que está pasando o que estás viviendo, o a veces no tienes respuesta, pero Dios está pensando en ti, Dios está pensando en mí. En el libro de Salmos capítulo 40, versículo 17, dice así la palabra del Señor: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Esta es la expresión del salmista David. El salmista David no está tan bien, aunque sabemos que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en este texto podemos ver que él está afligido, él está angustiado, él está necesitado. Quizás tiene un gran, tremendo problema o una gran, tremenda necesidad. Pero de algo él está seguro. Dice que Dios piensa, dice,
Jehová pensará en mí, dice. Él tiene esa confianza, dice, mi ayuda y mi libertador eres, dice. Él sabe que aún en ese momento tan difícil, Dios no va a dejar y en algún momento va a haber la ayuda, el socorro, la mano de Dios. Como dije delante, un hombre conforme al corazón de Dios, hablando de David. Pero ¿cuál era el problema? Él está huyendo del rey Saúl porque Saúl estaba buscando para matar, porque había entrado un celo, ¿verdad? Porque David era un hombre de Dios y caminaba conforme a la voluntad de Dios, y Saúl estaba buscando para matar, estaba persiguiendo para acabar su vida. No era porque él estaba buscando un liderazgo, no era porque él estaba buscando beneficios, sino que había creído en Dios y Dios lo había honrado. Pero, amados radio oyentes, él estaba huyendo. Por eso dice esa expresión. David piensa y está seguro de que Dios no le ha dejado solo, no le ha abandonado, ni le abandonará. ¿Sabe por qué? Porque Dios le había prometido a David que de su descendencia o de su lomo levantaría un rey para siempre y por los siglos de los siglos. Por supuesto que era nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios tenía un propósito, un plan con él. No solamente con él, sino con su hijo y con su descendencia. Por eso el salmista David dice, aunque esté pasando por ese momento tan difícil, doloroso, aunque sabía que cualquier momento corría riesgo de ser muerto por la mano de Saúl, él sigue pensando que Dios está pensando en él. De la misma manera, amado radio oyente, no sé qué problema usted tiene, qué dificultad usted está pasando, o qué adversidad está cerca de ti, y quizás tan duras o tan terribles son las circunstancias que te ha tocado vivir. Quiero decir en esta mañana, estás en el plan de Dios, tú también como David, o estamos en el plan de Dios. Hay un propósito de vida para ti, para mí. No te puedes quedar ahí. Recuerda que Dios está pensando. Estás en el pensamiento de Dios, estás en el corazón de Dios. Solo tienes que confiar en la palabra de Dios, solo tienes que confiar en las promesas de Dios, solo tienes que pensar aún en esos problemas, en esas dificultades. Pídele la ayuda al Señor para que tengas un corazón como del salmista David, que confiaba ciegamente, plenamente que Dios lo va a ayudar, lo va a socorrer, lo va a defender. Eso es lo que tienes que pensar o tenemos que pensar. Salmos 94:14, libro de Salmos 94:14 dice así: porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Ahí dice la palabra del Señor. Él no abandonará. Quizás te abandonó tu esposo, o quizás te abandonó tu esposa, quizás te abandonó tus hijos, quizás te ha abandonado tus hermanos, o tus amigos te han abandonado. Pero en esta mañana quiero decir, Dios nunca te abandonará, ni nunca te dejará. Yo sé que hay situaciones difíciles, yo lo entiendo, no he pasado, pero sé que hay momentos difíciles, por ejemplo, donde un ser querido, ¿verdad?, se ha ido o ya no está con nosotros. La muerte de un ser querido creo que trae un sufrimiento, una tristeza, un gran dolor, que muchas personas piensan que no lo va a superar, no lo va a aguantar, la pérdida de ese ser humano. Otra de las situaciones duras creo que es la enfermedad grave, a veces ¿verdad?, que quita la paz, la alegría, no solamente de la persona, sino que también de la familia, y hace sentir triste, que no va a poder soportar, que no va a poder aguantar ese sufrimiento, ese dolor.
Cuando nos encontramos en esa situación, o la aflicción o la angustia ha embargado nuestro corazón, piensa que todo se ha acabado y todo está en contra de nosotros, aún en el peor momento, déjeme decirte que Dios no se ha olvidado de ti, ni se olvidará. Eso lo podemos ver en el texto que acabamos de leer. Por eso, Él es nuestra ayuda, dijo el salmista David, y Él es nuestro libertador. Es importante entender que en los momentos más duros y difíciles de la vida, Dios está listo para ayudar, para socorrer y librar de todas las situaciones difíciles que vengan a nuestra vida. Más bien en esos tiempos difíciles de angustia, de mucha preocupación, es tiempo, amado radio oyente, de acercar a Dios, de buscar su presencia, de creer su palabra, de confiar en las promesas de Dios, como hizo este hombre de Dios que es el salmista David. Salmos 136, 23 dice: Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de amor, de fidelidad, de compasión y de misericordia. No importa cuán lejos nos hayamos alejado de Él, porque muchas veces nos hemos alejado, por eso viene esa circunstancia. En lo personal pienso así. O cuánto hayamos fallado a sus mandamientos, quizás con nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, o sentimientos o deseo. Quizás hemos fallado, hemos desobedecido los mandamientos de Dios, pero Dios siempre estará presente con su misericordia y con su fidelidad. Por eso dice, aunque muchas veces nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. El abatimiento es donde una persona ha perdido todo el ánimo y toda la fuerza física, quizás moral, para seguir adelante. El texto que leímos dice que aún en ese tiempo de nuestro abatimiento, cuando no hay fuerza, cuando ya no hay ánimo para seguir adelante, ya sea en el matrimonio, ya sea en la familia, ya sea en el ministerio, ya sea económicamente, quiero decir que Dios está contigo, Dios está conmigo y nos va a dar nuevas fuerzas para seguir adelante. Eso es lo que dice Isaías 40:31. Isaías 40:31 dice así: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los problemas de la vida pueden consumirnos, como dije delante, tanto en físico como emocional, pero aún en ese momento Dios tiene el poder para levantarte, el poder para socorrerte, el poder para guiarte, para que usted y yo podamos seguir adelante. Dios nos garantiza a todos sus siervos, a todas sus siervas, a todos sus hijos, que Él dará nuevas fuerzas, la fuerza que necesitamos para superar cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier adversidad de la vida que nos llegue, que nos afecte, ya sea en nuestra relación con Dios o en relación con nuestros cónyuges, con nuestra familia. Él dará nuevas fuerzas. Solo tienes que confiar en el poder de Dios, en el poder de Dios. El poder de Dios, ese poder de Dios es el que da nuevas fuerzas para hacer lo correcto, porque como dije delante, quizás por cosas incorrectas no ha pasado esto. Sin importar lo difícil que se pongan las cosas que nos rodean, confiemos en el Dios, que todo lo podemos, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros no podemos perder esa confianza, no podemos perder esa promesa de Dios, la seguridad que tenemos en Dios, aún en medio de esos momentos o en esas peores etapas de la vida que nos ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque Dios
ha sido fiel y será fiel. Es misericordioso y compasivo, que nos dará nueva fuerza para seguir adelante. Otro de los textos que voy a dar, dice Isaías 49:15, dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecer del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. El hijo de su vientre, ninguna madre, ninguna mujer, pienso que se olvidaría de su hijo por ese instinto tan profundo, ¿verdad?, que es imposible de olvidar a su hijo. Sin embargo, puede hacer, y hemos visto. Pero aunque una madre, un padre se olvidara, aunque lo dejara, Dios va más allá y dice que incluso si una madre llegara a olvidar a su hijo, el Señor dice: yo nunca te olvidaré, nunca te dejaré, nunca, dice el Señor. Es una expresión del amor incondicional de Dios, como Padre amoroso, como Padre bueno, que tiene pensamientos y sentimientos buenos. Este texto es profundamente reconfortable y alentador, especialmente quizás algún momento de la vida te ha pasado eso o va a venir, no lo sabemos, porque estamos en el camino de la vida. Para esas personas que se sienten solos, abandonados, desesperados o desesperanzados y no saben qué hacer, en esta mañana quiero decir que Dios nunca nos abandonará, nunca nos olvidará, siempre nos ama y nos llena de su fortaleza y de su seguridad. Es un recordatorio de que Dios está con nosotros y nos sostiene en sus brazos protectores y en sus brazos maravillosos. Por eso el salmista David, una vez más, Salmos 27:10 dijo: aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Siempre Dios estará cuidando nuestra vida. Dios no estará guardando nuestra vida. Los desafíos de la vida, todos vamos a enfrentar en esta vida. Y vamos a encontrarnos muchas veces solos en medio de esas luchas o de esas adversidades. Tal vez perdamos a un ser querido, como dije delante, una experiencia desagradable, o quizás la infidelidad o la traición de su esposo o de su esposa, o la pérdida financiera. Todos podemos pasar esa situación desagradable en algún momento, pero en ese momento tan difícil quiero decir que no estás solo, no estás sola, no pierdas la esperanza, porque nuestro Dios Todopoderoso, como dije delante, con su amor tan incondicional, con su amor tan grande que nadie puede explicar el amor de Dios y la fidelidad de Dios, nunca te dejará, nunca te desamparará, porque Él mismo lo ha dicho. Solo necesitas creer, solo necesitas confiar en la promesa de Dios. Así que Dios siempre está pensando en ti, pensando en mí, aún en los momentos tan difíciles de nuestra vida.